8:05 de la mañana, 7:05 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan a esta hora a nuestra sintonía. Estamos ya en la tercera hora de Es la Mañana de Federico. En el radio les vamos a acompañar hasta las 12 del mediodía, a partir de las 10:15 aproximadamente, como siempre con Isabel González, la Crónica Rosa y mucha más información a partir de esa hora también. Déjenme que les cuente cómo vamos a despedir este mes de enero, el mes de enero probablemente más caluroso de los últimos años. Otra vez cielos despejados, otra vez temperaturas agradables. Y claro, uno le da cierto cargo de conciencia, ¿no? Tener que informar de estas temperaturas y de este tiempo en esta época del año, pero la realidad es esta. Estamos en el centro peninsular en el entorno de los 10 grados. Hoy en Madrid superaremos los 15 grados. En Santa Cruz de Tenerife van camino de los 30 con 26 grados y solamente resiste Teruel con 2 grados bajo cero. Bien, los periodistas en estos tiempos que corren en España tenemos un problema, y es que tenemos y sabemos que tenemos la obligación de hacer una pausa, reflexionar sobre los hechos que nos rodean, los hechos que acontecen y que marcan el devenir de nuestra nación, del país, pero al mismo tiempo no podemos parar porque la situación y este proceso va tan rápido que si ayer les estábamos hablando de esa multitudinaria manifestación de nuevo en Madrid en contra de la amnistía y esa reivindicación de la amnistía por parte del presidente del Gobierno en La Vanguardia, ya hoy les tenemos que hablar de que esa ley va a pasar en las próximas horas un proceso parlamentario en el Pleno del Congreso de los Diputados, al mismo tiempo que se van a producir diferentes reuniones en Bruselas y en Europa en torno a lo que está sucediendo en España, en torno a lo que está sucediendo alrededor de ese pacto de gobierno de Sánchez con los socios parlamentarios de Junts y de EH Bildu, de los proetarras, para poder seguir en su cargo, para poder seguir al frente de la presidencia de gobierno. Todo esto, como les digo, en una semana crucial para la ley de amnistía, que va a pasar ese proceso parlamentario al que seguirá el proceso en el Senado, que se va a dilatar durante aproximadamente un par de meses, porque así lo ha querido el Partido Popular, a pesar de que Vox haya criticado esa postura de los populares. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Pues efectivamente, la ley de amnistía va a estar muy presente esta semana, tanto dentro como fuera de España. El texto llega mañana al Pleno del Congreso, coincidiendo con las presiones al Gobierno de Esquerra y Junts para eliminar cualquier referencia al terrorismo. El objetivo no es otro que garantizar la amnistía de Puigdemont y Marta Rovira, entre otros. Vox quiere impedir este debate y baraja querellarse contra la mesa del Congreso si no acepta que esa ley pase antes por la Comisión Constitucional. En paralelo, Alberto Núñez Feijóo, que hoy reúne a su Junta Directiva Nacional, es decir, a la dirección del partido y a los varones, va a denunciar en Bruselas las consecuencias que tiene para la Unión Europea esta ley. Los populares abordarán este asunto con Ursula von der Leyen, Roberta Metsola y Didier Reynders, entre otros. Con el comisario de Justicia hablará González Pons, citado el miércoles, junto a Félix Bolaños, para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Este domingo, en las páginas de La Vanguardia, el presidente del Gobierno seguía defendiendo las bondades de la ley de amnistía. Un Abascal recién ratificado en el cargo afeaba a Núñez Feijóo la manifestación del Partido Popular en Madrid. Creo que lo que va a suceder cuando se vean los efectos benéficos de la misma va a ser que muchos de los políticos que hoy se están manifestando en las calles de España harán bueno ese dicho de si te he visto no me acuerdo. Este gobierno es la peor versión de la política y la peor perversión de la justicia. No hay límites políticos, no hay límites éticos y no hay límites legales y constitucionales, porque su ambición no tiene límites. Sus líneas rojas solo sirven para subrayar lo siguiente que cederán, lo siguiente que harán y la siguiente mentira que contarán. No podemos en estos momentos respaldar una estrategia del Partido Popular que genera confusión, porque lo que no se puede es llamar a la gente a manifestarse los domingos diciendo que hay un golpe a la Constitución y el lunes, en cuanto pasa la manifestación, pactar una reforma de la Constitución con Pedro Sánchez, acordar
un mediador internacional para la reforma del Consejo General del Poder Judicial, o acordar, como ha hecho en Galicia, excluir a Vox de los debates electorales en los que ya participó en la anterior campaña electoral. Pues fíjense ustedes el panorama que tenemos. Entre tanto, novedades en torno a dos casos importantísimos en este proceso de amnistía y en la aplicación precisamente de la amnistía gracias a esa reforma, a esa enmienda introducida en el último momento, esa transaccional a la enmienda introducida en el último momento y que aplica también a los condenados por terrorismo la amnistía. Me refiero al caso Volov, representados en ellos toda la inteligencia del Kremlin, toda la inteligencia rusa y, según lo que informa hoy el diario El Mundo, nuevos rastreos por parte de la Guardia Civil de posibles viajes que se realizaron en los peores momentos del proceso de la inteligencia rusa a Cataluña, es decir, establecer esa conexión entre Rusia, Putin y Cataluña, y por supuesto la situación que vivieron los policías en Urquinaona, también en la Vía Layetana, 3 de ellos heridos muy graves, 3 de ellos discapacitados permanentemente, y uno por fin ha hablado, y digo por fin no porque me desagrade que no lo hagan el resto, porque entendemos perfectamente que no están en una situación de hacerlo, son víctimas del terrorismo y están en una situación crítica, recibiendo los 3 una asistencia médica continua precisamente para superar lo que allí vivieron, pero uno de ellos se ha atrevido a hablar para las páginas del diario El Mundo, en concreto para nuestro compañero Martín Mucha, este fin de semana en el suplemento Crónica del diario El Mundo, en donde relata el terror, el horror, el miedo, la violencia que sufrieron aquellos días del año 19 después de la sentencia del 1O. Llega a decir este policía nacional antidisturbios que lo que habían vivido en el País Vasco, la Kale Borroka, eran hermanitas de la caridad en comparación con lo que vivieron en Barcelona. Bien, tenemos ya comunicación con nuestras compañeras Miriam Muro, Maite Lovireiro. Miriam, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Maite, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rosana. Bien, comentábamos anteriormente, tanto Daniel como yo, que estamos en una semana clave. ¿Y qué semana no es clave? Me preguntaría yo. Pero sí me gustaría empezar contigo, Miriam. ¿Qué es lo que tiene previsto el Partido Popular en ese despliegue, digamos, internacional que va a hacer después del pleno que vamos a vivir mañana en el Congreso de los Diputados, donde previsiblemente salga adelante la ley? Y sobre todo después de ese nuevo apoyo y esa exposición pública de miles de personas en las calles de Madrid, bueno, pues exhibiendo esa pancarta en contra de la amnistía. ¿Qué planes son los que tiene ahora mismo el PP para las próximas horas? Bueno, pues una semana muy completa, Rosana. Hoy Alberto Núñez Feijóo reúne a su junta directiva, es decir, a la cúpula al completo del PP después de la manifestación de ayer. Mañana asistirá a ese pleno de la amnistía y el miércoles primera cita europea entre Félix Bolaños y González Pons. Allí mediará Didier Reynders y el PP pretende trasladar a Europa ese malestar con la ley de amnistía. De alguna manera dicen pedir auxilio a la Unión Europea, y esto no va a acabar porque también el jueves Alberto Núñez Feijóo va a Europa, va a Bruselas, se va a reunir con sus compañeros del Partido Popular Europeo y ahí, entre otras cosas, va a trasladar pues esta preocupación a Ursula von der Leyen y a Roberta Metsola. Como te digo, una semana muy completa después de que ayer el Partido Popular llenara esa plaza de España de Madrid. También te tengo que contar que, al hilo de lo que tú explicabas, una de las mayores ovaciones de ayer fue a los policías y a los guardias civiles que soportaron ese terrorismo en Cataluña hace unos años. Fueron cuando se escucharon los mayores aplausos de toda la mañana, tanto cuando el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, como el propio Alberto Núñez Feijóo, pues mencionó a esos policías y guardias civiles y criticó la indignidad del gobierno, que, recordemos, Pedro Sánchez en su día fue a visitarlos al hospital. Pues bueno, se refirieron a esa visita y dijeron que ahora es cuando tendrían que visitar a esos policías y guardias civiles. Como te contaba, una semana muy completa la del Partido Popular. Van a ir a pedir auxilio a Europa. No es algo nuevo, Rosana, porque ya el pasado miércoles Cayetana Álvarez de Toledo, en la reunión de la Diputación Permanente, ya hablaba de ir a Europa, ya hablaba de lo que se iba a hacer esta semana, de que el Partido Popular iba a ir a las instituciones europeas a plantear esta cuestión y a pedir que se preocupen también por España, por lo que está sucediendo en nuestro país. Maite, este fin de semana ha sido clave para el liderazgo de Santiago Abascal. Lo retoma con fuerzas y con personajes, digamos,
digamos, nuevos, con nuevas personas con otras capacidades dentro de la formación. Me ha sorprendido, sinceramente, esa crítica abierta, ¿no?, sin tapujos, a la concentración de ayer promovida por el Partido Popular, cuando él mismo y su partido sí que ha apoyado anteriores concentraciones también promovidas por el Partido Popular en anteriores ocasiones. Y también te quiero preguntar sobre la estrategia de Vox de cara al pleno de mañana, porque sí que hay diferentes informaciones que hablan de la posibilidad de retrasar aún más ese pleno para llevar, en este caso, ya la ley al Senado, que sería el siguiente paso. Sí, en principio, como decimos, está pendiente todavía esa querella que presentaron contra la mesa del Congreso de los Diputados por prevaricación, entienden ellos, dado que interpretan que la norma es inconstitucional y a sabiendas igualmente se ha tramitado. Veremos en el pleno de mañana, salvo que haya noticia de última hora que, como dices, pudiera retrasarse, pues a un Vox muy combativo con el Gobierno, pero ya a partir de mañana la presión la va a dirigir hacia el Partido Popular, y esto es un viraje con respecto a lo que hemos venido viendo, dado que entienden que la pelota ahora mismo va a estar en el Senado y que, por tanto, es el Partido Popular el que tiene que de alguna manera intentar actuar para frenar esa norma, y lo vamos a ver a través de diferentes vías. Por un lado, ya DENAES empieza a recoger firmas para reclamar a través de los ciudadanos que paren esa ley de amnistía en el Senado. Ya lo hemos venido contando de qué manera interpretan ellos que puede llevarse a cabo. Y después, por otra parte, hemos leído este fin de semana también a Jorge Buxadé como, aparte de frenar esa tramitación, plantea otra vía, y es que se pueda devolver del Senado esa norma al Congreso de los Diputados y exigir que se tramite como reforma constitucional. Entienden que, dado que por la puerta de atrás se modifica la Carta Magna, es una forma también, de alguna manera, de que se pueda paralizar la norma, puesto que una vez que regrese al Congreso de los Diputados, y dado que se necesita mayoría cualificada, PP y Vox serían necesarios al menos sus votos y, por lo tanto, no saldría adelante. Estas son las vías, como digo, que vamos a ir viendo a lo largo de esta semana. La presión la van a dirigir ahora sobre todo al Partido Popular. Entiendo que la querella por prevaricación que se presenta a la mesa del Congreso de los Diputados se presenta, lógicamente, a los miembros de la mesa que han propiciado que esa ley de amnistía siga adelante, no a la mesa en su conjunto. Y no sé si tienes noticia sobre si esta misma acción, porque también amenazaron con hacerlo, se va a presentar a la mesa del Senado, que en este caso sí que el Partido Popular es el que tiene la mayoría. Sí, efectivamente, como dices, sí hay que distinguir, ¿no? En el caso de la mesa del Congreso, el Partido Popular se opuso, según esas actas, a la tramitación de la norma, y por lo tanto la querella se dirige contra Farfina Mengol. Y hace apenas unos días preguntábamos precisamente qué es lo que iba a ocurrir en el Senado, y nos decían que, por coherencia, digamos que no tenían más remedio, podríamos decir, que dirigirse también hacia el Partido Popular y presentar una querella en la mesa del Senado si efectivamente da trámite a la norma, que, como ya ha venido también explicando nuestra compañera Miriam, pues no tienen más remedio, o eso al menos lo que interpreta el Partido Popular, que tanto el reglamento del Senado como las propias leyes de la Constitución no dan cabida a que el Senado pueda rechazar ninguna norma que ya ha sido tramitada y aprobada por el Congreso de los Diputados. Así que 3 vías, podríamos decir, de presión: firmas en la calle, esa amenaza de querella contra los miembros de la mesa del Senado, y, en último lugar, pedir que, en caso de que se tramite la norma, se haga como reforma constitucional y se devuelva con esa exigencia por parte de la Cámara Alta a la Cámara Baja. Miriam, yo no sé si dentro del Partido Popular, de las filas del Partido Popular, ya hay algún tipo de reacción ante, digamos, esta nueva estrategia que nos está contando Maite por parte de Vox. Y luego también me gustaría saber, no sé si tú pudiste percibir o has captado algún tipo de, no sé si de mal gesto o al menos incomodidad por parte de algún líder regional a la hora de compartir, digamos, pancarta o fila junto ahora mismo la presidenta de Baleares, la señora Proens, que mantiene la situación ahora mismo en la escuela balear, como estuvimos contando la semana pasada, exactamente igual a como estaban durante el gobierno de Francina Armengol, retrasando más aún esa necesidad, esa exigencia reclamada por parte de muchas decenas de familias en Baleares, que reclaman que al menos sus hijos puedan estudiar ese 25% en español. Ayer la veíamos en primer plano. Yo no sé si había, como te digo, cierta incomodidad, ¿no?, a la hora de compartir plano con la presidenta de Baleares.
Pues Rosana, en privado sí que algunos hacen algún comentario de bueno, esto habría que mejorarlo, no se puede seguir esa política, pero en público no se ve ningún mal gesto, no se ve ningún feo a la presidenta balear, porque ellos saben que las cámaras los están enfocando toda la manifestación y entonces evitan hacer esos gestos. Por otro lado, también el tema del Senado, desde el Partido Popular ni valoran las propuestas que les hacen de Vox, dicen que ellos tienen su camino muy claro, que es la tramitación de esa ley en el Senado, esos 2 meses de debates, de expertos, ya están elaborando esa lista de expertos a los que quieren llamar para ir al Senado a comparecer contra la amnistía, así que diga lo que diga Vox, aseguran, a ellos no les van a cambiar sus planes, no van a seguir lo que diga el partido de Santiago Abascal, que por cierto están en el Partido Popular bastante molestos, intentan hacer como que les ignoran, pero sí que hay molestia por el hecho de que ayer, por ejemplo, Abascal se dedicase a criticar a Alberto Núñez Feijóo en un día que dicen no era para criticar a Feijóo, sino que tienen que tener claro el enemigo, que el enemigo es Pedro Sánchez y no el partido de la derecha, dicen del Partido Popular. Maite, en el sentido más interno y que afecta a Vox, ¿cómo ha sido ese conclave del pasado sábado? Bueno, ¿definitivamente crees que ya está la situación calmada, solucionada en Vox? Esas críticas a los medios de comunicación de manera reiterada, ¿no?, acusándonos de inventarnos informaciones, de especular con crisis que no existen. ¿Crees que en Vox ya con este comité, con este conclave del pasado sábado, solucionan, digamos, bueno, pues todos los rumores y todas las inestabilidades que hay en la formación que lidera Abascal? Bueno, es al menos el objetivo, pero yo creo que es complicado. Es difícil porque lo cierto es que el partido lleva muchos meses con heridas abiertas que no se han cerrado todavía. Está en plena ebullición. Es verdad que esa renovación de la ejecutiva pues se hace también con la idea de cerrar filas, ¿no?, en torno al liderazgo de Santiago Abascal. Pero cuando todavía prácticamente estaba casi a punto de celebrarse la asamblea, se hablaba ya también del futuro, por ejemplo, de Rocío Monasterio, que sigue ahí, pero que veremos exactamente en los próximos meses qué es lo que va ocurriendo. Sobre todo de la cita, como decías, lo más destacado es que casi yo creo que más de media hora quizá del discurso que pronunció lo dedicó a intentar defender que no hay crisis, que no están divididos, que no hay corrientes internas, que no hay ideologías dispares, que son los medios de comunicación los que presentan esta imagen, lo cual para mí era sintomático, ¿no? Porque si te tienes que ya dedicar prácticamente todo tu discurso, centrarlo en combatir la idea de que estás bien como partido, quizás es que no sea cierto, cuando en otras ocasiones hemos visto simplemente que se trataba de un trámite, podríamos decir, la asamblea y una excusa para ofrecer un mitin muy combativo con el gobierno, que en este caso no es lo que sucedía. Apenas se dedicaban los 10 o 15 últimos minutos del discurso a criticar a Pedro Sánchez, a hablar de la amnistía y también a criticar de paso al Partido Popular y entre todos estos minutos presentar esa propuesta que decían de referéndum sobre la reforma del artículo 49 de la Constitución. Es decir que, bueno, para mí el discurso fue un antes y un después, ha marcado un punto de inflexión. Es cierto que le hemos venido escuchando en otras ocasiones muy crítico con los medios de comunicación, cada vez más, pero es verdad que nunca habíamos visto, yo creo, además en un auditorio especialmente llamativo, cómo los presentes le jaleaban, periodistas terroristas, medios de comunicación mentirosos, y él pues se venía de arriba y criticaba todavía más a la prensa, ¿no?, por esa imagen que según dice es falsa, que se está trasladando de Vox. Por último, Miriam, sí que me gustaría preguntarte sobre las novedades existentes en torno a esa operación Cataluña, esas investigaciones, esos pinchazos telefónicos a los líderes del Procés y que después de la declaración de la que fuese dirigente máxima responsable del CNI, Paz Esteban, el pasado viernes, parece que da un vuelco de 180 grados señalando directamente a Pedro Sánchez y al señor Bolaños como los responsables de ese espionaje, llamémosle así, a Pere Aragonés. ¿Cómo se ha recibido esta declaración en el seno del Partido Popular y cuál va a ser la estrategia del partido de cara a esta operación Cataluña denominada así? Bueno, pues ayer incluso llegaban algunos en el escenario a bromear con este asunto, Rosana. Es decir, no creen que les vaya a afectar a nivel político en Galicia. Tanto es así que el próximo día 3 el Partido Popular pretende llenar la Plaza de Toros de Pontevedra en ese como primer gran acto de campaña y ahí va a estar Mariano Rajoy. Ayer estuvo Mariano Rajoy en esa manifestación, el próximo día estará allí y aseguran desde el Partido Popular de Galicia que sigue siendo
un activo, dicen, electoral, que no les preocupa para nada esa operación Cataluña, que no creen que vaya a tener ningún tipo de repercusión en el PP, y la verdad es que Alberto Núñez Feijóo prácticamente ni se refiere a ella. Tan solo el otro día ni más sí que habló cuando le preguntábamos los periodistas por este asunto, y también bromeó, dijo que a ver si el presidente del gobierno iba a investigar a los separatistas por orden de Mariano Rajoy. Así que, como ves, Rosana, tampoco creen que pueda tener mucha repercusión dentro del seno del PP. Bueno, yo les recomiendo a todos ellos que se lean el artículo de Federico en Libertad Digital de este fin de semana, porque al final va a resultar que va a ser el Narciso, ¿no? Viene a decir Federico, Pedro Sánchez, el que mandó investigar a su socio parlamentario, ¿no? Mientras estaba incluso negociando con él. En fin, bueno, Miriam Muro, Maite Loureiro, muchas gracias por contarnos la última hora, tanto del Partido Popular como Vox, y lo que va a suceder próximamente, en los próximos minutos y en las próximas horas, respecto a esa tramitación de la ley de amnistía. Estaremos muy pendientes y, por supuesto, seguimos escuchando y leyendo Libertad Digital. Muchas gracias. Buenos días. Un saludo. Un abrazo. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber. Queridísimo y admirado Santiago González, ¿qué tal estás? Buenos días. Pues no tan bien como tú, pero eso sería gracias, ser muy ambicioso, mi querida Rosana. Mucho tiempo sin saludarnos en directo. ¿Verdad? Sí. Bueno, mantenemos otras vías de comunicación, ¿eh? Exacto. Privadas. No lo cuentes todo. Mientras la España democrática se manifestaba ayer en la Plaza España, Pedro Sánchez se apareció a sus fieles en una entrevista en La Vanguardia. Fue inenarrable. En mi columna del Mundo he dado un repaso al tema. Solo citaré un punto. El silencio de Feijóo sobre la operación Cataluña revela que volverían a hacerlo. Pero vamos a ver, alma de cántaro, los únicos que han prometido reincidir han sido sus socios delincuentes. O tornarem a fer. ¿Recuerdas? Lo de la operación Cataluña lo había resumido Federico en el título de su artículo ayer en Libertad Digital. Tanto Pegasus, y el que espiaba a sus socios era el propio Narcisus. Solo el titular merece la pena, ¿eh? Sí, exacto. Muy apropiado. Y tanto. Esa antonomasia de diario gubernamental que es El País contaba ayer que es a partir de 2020, cuando se ponen a espiar con el Pegasus a Per Aragonés. Y bueno, ¿para qué sirven los espías si no es para prevenir y evitar cualquier amenaza a la Constitución y a la integridad territorial de España? Pues eso. Fue el Felón el que rescató al CNI de las manos de Soraya Sáez de Santamaría, que era quien lo controlaba, para dárselo adjudicárselo a Margarita Robles. Y bueno, pues la ministra de Defensa debería haber dicho ante todo esto: sí, lo hicimos nosotros. ¿Pasa algo? Lo de la operación Cataluña, soy uno de los españoles sorprendidos por el hecho de que el CIS no haya preguntado a los españoles por su parecer sobre la amnistía. Pero mira, todo tiene su porqué. Contaba ayer El Correo que, en opinión de ese tipo infame que lo mangonea, José Félix Tezanos, la cuestión de la amnistía ocupa un honroso puesto 37º entre las preocupaciones de los españoles. O sea, que ya lo sabes. Vale. Bueno, si lo dice Tezanos, ¿no? Sí. Santiago Abascal ha ido a Galicia a criticar la manifestación del PP de ayer en Madrid y a anunciar que sacará un escaño en el Parlamento de Santiago. La encuesta de GAT3 para ABC no concibe esa razón y augura mayoría absoluta del PP. Vox sacaría el 2%, muy lejos del 5% que necesitaría para sacar escaño. Ese 2% solo serviría para dar la mayoría a un gobierno socialnacionalista si el PP se quedara en los 37, uno por debajo de la mayoría absoluta. Yolanda Díaz volvía a hablar de asuntos económicos, es decir, a pontificar sobre lo que no sabe. En 2022 lo dejó claro en unas declaraciones sobre lo que ella entiende por economía que han vuelto a aflorar en X en estos días. Cuando dábamos al Ministerio de Economía Social,
estábamos diciendo que pensábamos en grande y que la economía es mucho más que la economía convencional. Es una economía horizontal, una economía feminista, porque cuida los proyectos, los territorios y a las personas. Una economía que quiere a la gente, próxima, amable, feminista, sostenible. Dice la OCDE que el 60% de la participación de las mujeres en España lo es de manera esencialmente feminista. Creo que es una economía cómoda para las mujeres, es amable y es próxima. La economía social, en definitiva, es la economía que le habla a la vida y lo hace de tú a tú. Y mirar a la vida es mirar al sostenimiento de la misma. Una economía que es próxima a la gente. Dije al principio que el gobierno es un gobierno que trabaja día a día para salvar a nuestro país y a nuestras gentes, y así sucesivamente, sin tomarse tiempo ni para respirar. ¿Tú crees que ella sabe, es consciente de lo que dice cuando pronuncia este tipo de frases sin sentido, estas auténticas barbaridades? Ahora resulta que somos sostenibles, que queremos la economía feminista. Es que Rosana, lo de esta pobre mujer, como lo de prácticamente todo el sanchismo, consiste en engatillar lugares comunes y tópicos coloquiales ad infinitum. No importa lo que se dice, o sea, todos son frases hechas, todos son retruécanos, todo es prosa manida, en fin. Dice Ramón Arcusa que parece mentira que una persona así haya llegado a vicepresidente del gobierno de España. En eso se equivoca. Es lo que corresponde desde que ese gobierno lo preside Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y ojo con el papel de Yolanda en las gallegas, porque el fracaso también puede ser estrepitoso, ¿eh? Estrepitoso, claro que sí. O sea, bueno, yo creo que Yolanda y Abascal van a ser dos perjudicados por las elecciones gallegas. Pues todo parece indicar que va a ser así, pero bueno, tampoco hagamos demasiado caso a las encuestas, que luego ya sabes lo que sucede. Que luego sí, no. Pero si es que el problema no es un win-win, justo al contrario, es un lose-lose. Efectivamente, O sea, porque es que si tiene éxito, ha planteado la cuestión con el PP en un grado tal de confrontación que no va a ser posible. O sea, si tiene éxito, quiero decir, si el PP saca la mayoría absoluta. Pero es que si fracasa, si no saca un escaño y su actitud regala el gobierno de Galicia al Partido Socialista y a los independentistas gallegos. Y a los independentistas gallegos, pues es casi peor. O sea, pero es que recuerda, no está tan lejos. Bueno, sí, está antes que Núñez Feijóo, está aquella ocasión en la que Fraga Iribarne perdió el gobierno de Galicia porque le faltaba un escaño. Es que al final todo está en un puñado de votos, tienes razón. Exacto. Hay veces cuando encuentro muestras tan acabadas de imbecilidad como la que acabo de leer, que me entran dudas. Será un bulo, algo creado con inteligencia artificial. Pero parece que no. En fin, lo mismo me ha pasado con uno de nuestros tontos más egregios, más perseverantes en busca de podio. Me refiero, supongo que lo habrás adivinado, a Antonio Papel, que debutaba este fin de semana con este tuit. El nuevo portavoz de Sumar en el Congreso, Errejón, dará lustre a la Cámara junto a Pachi López y a Gabriel Rufián. Madre mía. Bueno, es que Doc Holiday me lo enviaba con la petición de que lo guardara para el lunes, o sea, para hoy. Pero nuestro héroe pare a pares, porque el mismo viernes se metía en Honduras. El juez García Castellón, escribía Papel, ha declarado que en la Constitución no se prohíbe la esclavitud y, sin embargo, no sería posible instaurarla. Cierto, cabría responderle que la Constitución no consagra el derecho de los ciudadanos a tener hijos y, sin embargo, a nadie se le ocurriría negarlo. Los sofismas, remata, tienen escaso peso intelectual. Vamos a ver si conseguimos explicárselo. De la Real Academia en su diccionario panhispánico del español jurídico, para que no lo tenga que buscar en la enciclopedia británica o en la jurisprudencia noruega. Bien. El principio general de libertad que la Constitución consacra autoriza a los ciudadanos a llevar a cabo
todas aquellas actividades que la ley no prohíba, a cuyo ejercicio no subordine a requisitos o condiciones determinados. Bueno, pues, yo creo que es claro, claro. Es clarísimo, vamos. Y finalmente, Jesús M.Y. nos colgaba una foto de la última saliente de ese barco a pique que es Podemos, Lilith Berstringe, que se ha despedido este fin de semana de la política activa, con una indicación somera: ha dimitido. Lo que no consigo saber es de qué. Claro, es que muchos nos preguntamos cómo consiguió llegar ahí, ¿no? Pero hay tantos casos a los que esto se puede aplicar. Al propio Rejón, por ejemplo. Eso es. ¿Y qué hacía, bueno, efectivamente? Es que yo, fíjate, permíteme, de Rejón tengo un recuerdo imborrable. Fue el primer artículo que escribió en El País, naturalmente, y en el que, en fin, hablaba el hombre de lo que suponía lo que suponía esa cuestión tan ardiente que era que lo de Grecia suponía el fracaso de Grecia suponía una suma cero. ¿Cómo una suma cero? Es que este hombre no es que no sepa de lo que está hablando, es que no conoce ni los números enteros. Bueno, acuérdate que las colas del hambre, llamémosle así, de Cuba, de Venezuela, él decía que era la manera de socializar que tenían los venezolanos, ¿no? Porque tuviesen, y que comían 3 veces al día. Por supuesto, sí, una buena ración, sí, de arroz con judías, no lo sé, en fin. Bueno, pero según papel va a dar lustre al Congreso de los Diputados. Va a dar lustre al Congreso, sí, va a ser... Nos quedamos con ello, le seguiremos de cerca. Muchas gracias, Santiago. Me voy a tomar un Ibudol. ¿Lo compartimos, te parece? Sí, guárdame la mitad, por favor. Es que se me ha puesto un poco de dolor de cabeza. Vamos a tomarnos el Ibudol. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es La Mañana de Federico. Es Radio. 8:39 ya de la mañana. Silvia, el tranquiler, ¿no? El que nos ofrece. Falta, sí. Nos lo ofrece la agencia negociadora del alquiler aquí en Madrid. Los propietarios pueden dormir tranquilos, que falta les hace. Eso es una maravilla. No tienen que ocuparse absolutamente de nada, ni siquiera de conocer o tratar a sus inquilinos. Y además ahora no te preocupes por los impagos, porque la agencia negociadora del alquiler te paga también la renta hasta que recuperes tu vivienda, que eso da un plus de tranquilidad todavía. Así que a partir de ahora dormir todos tranquilos con el tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, que tiene un teléfono de información que es gratuito, 920 20 11, 920 20 11. Bueno, hay muchas cuestiones para preguntar a los oyentes. Queremos saber su opinión al respecto de lo que ustedes consideren. Tienen total libertad, absoluta libertad para llamar al número de nuestro audio WhatsApp y ahí dejarnos su opinión al respecto de la cuestión que quieran. Pero es que hay 2 o 3 temas que nos interesan a nosotros especialmente, ¿no? ¿Cuáles son? Pues mira, la manifestación de ayer, el acto de ayer del Partido Popular en Madrid, y se ha generado una tremenda polémica este fin de semana por el cartel de la Semana Santa en Sevilla. Se han reunido ya en torno a las 5.000 firmas de gente que están pidiendo que retiren esa propaganda. Que lo consideran inapropiado porque consideran que se da una imagen muy femenina de Jesucristo, que se da una imagen, digamos, que no es apropiada, ¿no? A mí me parece un cartel, ya lo hemos comentado, hay opiniones para todos los gustos en la redacción, a mí me parece un cartel precioso, bello, me parece impresionante, pero es mi opinión personal. Hay quien, Rosana, incluso ha querido relacionar este cartel con el orgullo, ya hilando demasiado fino, no sé exactamente. Por cierto, se está hablando mucho de esta polémica, pero hay otra que ha nacido también este fin de semana en Cádiz, en el Teatro Falla, ya han empezado a calentar motores los carnavales. Si te parece, te lo dejo ahí, lo dejamos en suspense y después en los oyentes. Oye, todo viene del sur, ¿eh? Todo viene del sur. Así que si te parece, vamos a pedir a los oyentes que nos sigan mandando pues cositas como esta, que es muy interesante, y otras muchas, por supuesto, lo que quieran, en el 648 91 92 60.
senda. Bueno, les dejamos unos minutos para que se pongan un café o para que aparquen el coche y enseguida continuamos con la tertulia. Hoy Maite Rico, Carlos Cuesta y Alejandro Vara. Es la mañana. Es radio.